Bien, ahora vamos a entrar en contacto para hablar de este tema que para nosotros es importante. Lo vamos a hacer con el abogado constitucionalista Israel Quino. Está en contacto con nosotros, doctor Quino. Muchísimas gracias, Israel, por la amabilidad y gentileza al atender nuestro llamado telefónico. Bienvenido. Nuestro contacto, en este caso, más que el llamado telefónico, nuestro contacto. Bienvenido a Cartas sobre la Mesa nuevamente. Estimado Omar, buenas noches, agradecido por la comunicación, honrado de participar siempre en Canal Universitario, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Muchísimas gracias. Ha sido complicado porque hay muchos analistas, muchos entendidos que algunas veces en el afán de mirar cómo es el contexto político suelen retrasar su participación haciendo determinados tipos de cálculos. Por eso es que pondero, Israel, esa gentileza. A ver, Israel, ¿cómo podemos entender el actuar que se ha dado en este caso presentando este amparo constitucional y que sea en esta jornada la que se haya salido esa decisión, pero ¿qué implica el no haber notificado a una de las partes? Yo creo que ha sido una salida política procesal muy hábil. Primero, porque cuando se activa el amparo constitucional, se tiene, estimado Omar, una solicitud de medida cautelar, dice el artículo 34 del Código Procesal Constitucional, solamente en situaciones en las cuales no se puede reparar la amenaza, restricción o supresión del derecho, se dispone una medida cautelar. El argumento del amparo es derecho a la dignidad, a la discriminación y derecho político de no haber sido elegidos o elegir, en el caso de la Confederación de Bartolinas que activa el amparo. La Sala Constitucional admite el amparo y dispone una medida cautelar, ¿no? Y dice en su medida cautelar suspensión del Congreso. Pero además en el otro sí dice ofíciese a la dirección política del MAS. ¿Dónde se encuentra el MAS en este momento? O se encontraba en ese momento en la UCAeñe. La Sala Constitucional, su oficial de diligencias de sala a través del secretaria, tenía que ir a la UCAeñe y notificar personalmente al accionado. ¿Quién es el accionado? El señor Evo Morales. Entonces, si no lo notifica personalmente, se vulnera el debido proceso. No hay forma de que se desarrolle un amparo si la otra parte accionada desconoce el contenido del amparo. Segundo elemento, dice también el Código Procesal Constitucional en su disposición 29.6, que puede practicarse notificaciones digitales, es decir, practicarse notificaciones por cédula. ¿Dónde está la sede del MAS? En la ciudad de La Paz. Entonces tenía que haber una comisión instruida del Tribunal Departamental de Santa Cruz al Tribunal Departamental de La Paz para que el Tribunal Departamental vaya y curse la notificación en cédula, si se quiere, a la sede de Miraflores de la Dirección Nacional del MAS. Como toda la organización política está en la UCAeñe, no podía acudirse a la notificación por cédula, por tanto era practicar notificación personal. Entonces, como no se notificó, no podía darse la posibilidad de suspender el Congreso del MAS. Y hábilmente, en términos ya políticos, no técnico procesal constitucionales, el Congreso del MAS decide adelantar seguramente su dinámica interna, elige su directiva, proclama a su candidato, elige al presidente del partido y cierra y clausura el Congreso. Es decir, si en la tarde lo notificaban o mañana lo notifican al señor Evo Morales, entonces el Congreso ya acabó. La medida cautelar es a la no realización del Congreso, pero el Congreso ya acabó. Si ahora estuvieran notificados, se informará a la sala a decirles el Congreso ya acabó, distinguidos miembros de la Sala Constitucional de Santa Cruz. Y solo un apunte final, estimado Omar. El amparo se activa en contra de la convocatoria del Congreso. Esto es un papel. Es un documento que donde se dice Congreso, 10º Congreso, la UCAeñe, tales fechas. Este instrumento, este documento de la convocatoria del MAS es el objeto del amparo. No es la realización del Congreso.
El amparo es contra la convocatoria, no contra la realización del Congreso. ¿Qué le quiero decir con eso? Que el día de mañana, cuando se realice la audiencia, si es que lograron notificar al señor Evo Morales, pues en la sala se informará lo mismo. El amparo es a la convocatoria. Debió objetarse la convocatoria, no la realización del Congreso, por tanto tampoco les van a conceder el amparo. Lo que quiere decir, o por lo menos quiero entender, es que este Congreso habría logrado la legalidad. Desde todo punto de vista, el Congreso ha cumplido el procedimiento de legalidad electoral. Sin embargo, Mar, todavía falta el informe del Comité Técnico que ha desplazado el Tribunal Supremo Electoral, funcionarios del CIFDE, del Sistema de Fortalecimiento Democrático, Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático, que están 4 técnicos en este momento en la OCAEñe. Ahora que finaliza el Congreso, seguramente mañana volverán a La Paz. Y una vez en La Paz tienen 7 días para informar al plenario los alcances del informe que ellos supervisaron en la realización del Congreso. De pronto, si quienes han realizado un seguimiento a la realización de este Congreso, tal vez Omar os ha podido advertir que cuando elegían a un directivo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, decían, ¿están de acuerdo que esta persona esté en la secretaría de este cargo, ¿no? Y el Congreso de Delegados exhibía unas credenciales y decía, muestren las credenciales para que el supervisor electoral tome en cuenta que es una votación por aclamación y de unanimidad, cumpliendo las formalidades del Congreso. Bueno, esto va a informar el Comité Técnico y en 7 días eleva el informe a la Tribunal Supremo Electoral y la Sala Plena va a tomar conocimiento de este informe. Este informe solo puede decir 2 cosas: con observaciones o sin observaciones. Si es con observaciones, dice el reglamento 233-2021, el reglamento de supervisión de organizaciones políticas, que entre los artículos 11 y 16 uno puede encontrar hasta 8 causales requisito en los cuales pueden ser objeto de una observación, ¿no? Entonces allí hay un elemento también que habrá que haber seguramente considerado en el Congreso para que no observe el Comité Técnico. Si hay observaciones de vicios de ilegalidad, por ejemplo, al no haber habilitado bien los delegados o no haber compuesto, por ejemplo, género en la directiva, u otros que son casi 8 en total, en este reglamento 233, informará el Comité Técnico que la realización del Congreso está observada por estos vicios de ilegalidad. Entonces, la Sala Plena, si hay un informe que dice con vicios de ilegalidad, la Sala Plena debe votar y decir el informe tiene vicios de ilegalidad, por tanto el Congreso no tiene validez. Si el Comité Técnico dice sin observaciones, la Sala Plena deberá decir el Congreso sin observaciones, van a votar los 7 vocales y dirán validez plena a la realización del Congreso, reconocemos a sus dirigentes, a su presidente, y el MAS cumplió con el requisito de reestructurar su dirigencia nacional. En cualquier caso, Omar, con observaciones o sin observaciones, la parte afectada va a impugnar ese informe. Y eso se llama el recurso extraordinario de revisión. Imaginemos que dice el informe sin observaciones, legalidad del Congreso, el ala disidente del MAS va a impugnar ese informe, va a activar el recurso extraordinario de revisión y si no hay nueva prueba, el Tribunal Supremo, el plenario, la Sala Plena del Tribunal va a confirmar su primera resolución y dirá no hay lugar, no hay otros elementos, confirmamos la legalidad del Congreso. ¿Qué va a pasar después? El ala disidente del MAS, que se vea afectado por la realización de un Congreso legal en Tlaucaeñe, va a activar un amparo. ¿Dónde va a ser el amparo? En La Paz, donde hay salas constitucionales que le cercenan atribuciones al legislativo. Entonces el debate nuevamente y lamentablemente va a estar en manos de la justicia constitucional. 2 personas por encima de la voluntad de miles de militantes en Tlaucaeñe. A ver, Israel,
Solo voy a dar el ejemplo de una organización. La CESUD-CB ha terminado partida. Debes recordar que se han agarrado, ha habido gases de por medio, etcétera, pero han elegido. Y el gobierno ha reconocido, es decir, le ha otorgado la legalidad a una de esas partes. Por lo tanto, la parte que habría participado en este Congreso no tendría la legalidad reconocida por el Estado, porque, si más no recuerdo, el Ministerio de Trabajo es el que otorga a las organizaciones la legalidad. Entonces, ¿podría ser un elemento para la observación? Sí, puede haber elementos similares respecto no solo a la legalidad, sino a la legitimidad de el representante del sector, hoy parte del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento al Socialismo. Sin embargo, estimado Omar, un par de precisiones. La CESUD-CB está quebrada entre una CESUD-CB orgánica elegida en la Ciudad del Alto y la CESUD-CB policial, ¿no? La que hasta el día de hoy tiene en su sede sindical guardia policial desplegada de manera permanente 24 horas. No sé qué hace una sede de reivindicación de los derechos sindicales de los campesinos con policía 24 horas, ¿no? Creo que aquí hay una observación muy grande. El Estado, desde la estructura del poder, interviniendo a las organizaciones indígenas. El segundo ejemplo, en razón de los interculturales, estimado Omar, entiendo que una convocatoria con el objeto de ampliado se tradujo en Congreso. O sea, cambiaron en la marcha de la realización del ampliado a Congreso, por tanto, ahí también hay otra observación de legitimidad. Bueno, creo yo que la única organización que sí tiene legalidad y legitimidad de las organizaciones matrices, como le denominan en el caso del Estatuto del MAS, es la Confederación de Bartolinas. Por ello, ellas activan el amparo. Las otras dos estaban objetadas, por ello ellas activan el amparo y creo que son las más legitimadas para observar. Pero los elementos de observación, estimado Omar, tienen que tener también un razonamiento jurídico. Arguyen 3 derechos en el amparo. Vulneración a su derecho a la dignidad. No sé si en la convocatoria se hubiera dicho, están convocados todos, menos la Confederación de Bartolinas porque son esto, y una serie de adjetivos, ahí hay daño a la dignidad, entonces hay que darle curso al amparo, que no dice eso la convocatoria. Segundo derecho que arguyen esta confederación, derecho a la no discriminación. Si la convocatoria del MAS, del Congreso, dijera, participan todos, menos la Confederación Bartolinas encabezadas por esas personas, discriminación, ahí les concedían el amparo. Y el tercer derecho a derechos políticos a elegir. Si la convocatoria dijera, están convocados todos y si asisten las Bartolinas no van a votar, entonces restricción al derecho a elección. Y por eso el amparo es a la convocatoria, no es al Congreso. Entonces, como no hay un argumento jurídico, por ello yo me adelantaba, estimado Omar, mañana cuando la sala sesione, tampoco les va a conceder porque no hay vulneración, restricción, amenaza o suspensión de derechos. Qué interesante. Otro aspecto, Israel. Sabemos el 17 ha sido convocado un cabildo. Solo pensar en el aparato estatal son algo así como 500,000 personas, es decir, si calculas ministerios, etcétera, etcétera. Estoy hablando solo del aparato estatal, que seguramente va a ir al cabildo. Suma a eso las organizaciones partidas, eso va a ser una locura de participación de gente. ¿Qué legitimidad puede ganar este evento y qué posibilidades legales le da este cabildo para intentar reclamar una legalidad en relación al MAS? Ninguna, en absoluto. No va a tener ningún efecto jurídico en materia electoral 1 o 10 cabildos. Pero aquí hay una valoración política, si me permites, estimado Omar. En la historia política del movimiento al socialismo, desde que está en el poder, la oposición, que está en su derecho, regionalizada, ha acudido a mecanismos de democracia deliberativa para oponerse al poder del MAS. ¿Cómo se llamó desde el año 2008, cuando la denominada Media Luna? Tú recordarás, estimado Omar. ¿Cómo se organizó la denominada Media Luna? ¿Cómo se organizó la derecha conservadora en el país? ¿Bajo qué instrumento de democracia deliberativa? Cabildo. Hoy
el ala arcista está acudiendo a un mecanismo de organización de aquello que cuestionaron, criticaron, vilipendiaron en el momento de la historia del MAS, que es un cabildo. Ahora la ala arcista va a acudir a un cabildo a lo que siempre rechazó para intentar reivindicar un movimiento oficialista. Por supuesto que están en su derecho, y creo yo que el presidente Lucho, si tiene las condiciones y quiere ser reelegido, la Constitución le permite ir a una reelección, pero necesita partido. No puede ir con el MAS porque no tiene 10 años de antigüedad, lo que manda el estatuto del Movimiento al Socialismo. Entiendo que él es militante desde el año 2018 y cuando vaya a las primarias va a tener apenas 6 años de antigüedad, no puede postular a unas primarias al interior del MAS, entonces puede ir por otro partido político. Y el cabildo, lo rechazado históricamente por la izquierda, hoy va a ser utilizado por el ala arcista, puede ser aprovechado para fundar un partido. Están en su derecho y pueden, creo yo, apuntar a participar en el siguiente proceso eleccionario con un propio partido político o por lo menos apuntar a una fusión para habilitarse de las organizaciones políticas en este momento habilitadas para ir a un proceso eleccionario de carácter general. Y fuera importante que lo hagan. Si hay confederaciones de Bartolinas, interculturales, CESUD-CB, Central Obrera Boliviana o organizaciones sindicales en el Alto, y la cantidad de centenares de miles de funcionarios públicos que estén congregados aquí en el Alto donde yo me encuentro, bienvenido. Y pueden utilizar ese escenario para fundar el proyecto político del arcismo en el país, que sería importante la pluralidad y seguramente en 2025 arcistas como evistas, Omar, van a ir al único examen electoral que es necesario para que se queden con el poder. Van a ir a las urnas. El poder les dirá el pueblo les dirá los apoyo o los rechazo. Todavía tienen que tomar examen electoral, no pueden darse por ganadores, entonces falta todavía un proceso eleccionario. Una última, Israel. Hemos escuchado a diferentes analistas, opinadores, como alguna vez escuché en algunas autoridades y algunos también juristas, en sentido de que estas disputas sobre la legalidad y la legitimidad en el MAS podrían terminar finalmente en las calles. ¿Ves ese escenario o crees que a partir de esto las aguas ya están por su cauce y van a discurrir en forma separada y sin mayores dificultades? Cuando el Tribunal Supremo a través del CIFDE declare la legalidad del Congreso y emita una resolución de reconocimiento de la directiva elegida en la OCAEñe, va a empezar en el país, Omar, la guerra sin cuartel. La guerra sin cuartel entre las alas internas del MAS y el ala evista y el ala arcista. Bueno, camino al 2025. Lo decíamos en el programa, estimado Omar. Algo tiene esa silla presidencial. El que se sienta no se quiere mover. Le ha pasado al señor Evo Morales, le ha pasado a la ex senadora Áñez y creo que le está pasando a este momento político. Por eso la intención de replicar el poder del 2025. Solamente, Omar, si hubiera, por ejemplo, una suerte de poner en stand-by al partido, que puede ser mediante un amparo que objete la resolución del Tribunal Electoral. Si no reconoce la legalidad del Congreso, no hay partido, no hay renovación de dirigencia. Entonces, el partido no va a desaparecer, pero va a estar en stand-by. No va a poder participar de un proceso eleccionario nacional. No necesitarían tocar a Evo Morales. Pero sin partido, el señor Evo Morales no va a poder postular. No creo que vaya por otra agrupación política. Entonces, con ese efecto de inhabilitación tácita del señor Evo Morales, ahí sí puede haber elementos de reivindicación nacional, con un objeto, ¿no? Que la gente se vea afectada en su dignidad democrática porque a uno de sus líderes, el señor Evo Morales, lo sacan del campo político a través de la instrumentalización de la justicia desde el poder político. Eso sí puede ser un detonante y puede haber un efecto nacional al respecto, protestas, marchas, bloqueo de caminos. Entonces allí sí es diferente porque no es una movilización solamente de 36 días en un departamento.
es una movilización de toda la estructura social del MAS a nivel nacional, que tiene, Omar, más de 220 municipios en todo el país que son del MAS. No estamos hablando de una agrupación pequeña, sino del partido político más grande. Cierro con esto, estimado Omar. De aquí viene el debate entre las líneas arcistas y evistas. Yo quiero compartirle una premisa en el programa y en el canal. Antes del 2006 en Bolivia, ¿quién era evista? Quizás un par de seguidores en el trópico. En términos políticos, de representación política, ¿quién era evista? Toma el poder el MAS y después del 2006, en 14 años, todo el mundo quería ser evista y masista. Aquí voy a la tesis, de la antítesis de Evo, voy a la tesis. ¿Quién era arcista en 14 años de Evo? Cero. Nadie. Hoy que toma el poder, todo el mundo quiere ser arcista. ¿Por qué? Porque tienen la estructura y las herramientas políticas desde el Estado para intentar replicar el poder en 2025. Bueno, solo una comparación. 14 años de un momento político, de un animal político como lo es el señor Evo Morales. En un momento de crisis tuvo que salir abruptamente del país luego de 14 años de tener la estructura, la arquitectura del Estado. No sé si le alcanzará sus primeros 3 años todavía de intento de estabilización al arcismo para tener la intención de replicar el poder el 2025. El debate se abre y seguramente el momento de las primarias y las elecciones vamos a tener todavía otros escenarios de los cuales compartir y debatir, estimado Omar. Qué interesante. A eso hay que sumar que, por lo menos de momento, Arce está agarrando la estructura orgánica más importante del país, que es el aparato estatal. Además, importante fuente de financiamiento y una capacidad de movilización terrible. Vamos a ver, como dice Israel, qué aguas y cómo discurre esto en nuestro país. Israel, como siempre, el agradecimiento infinito por esa amabilidad al atender nuestro requerimiento. Estaremos en cualquier momento en contacto. Agradecido por la invitación, estimado Omar, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Tengan un descanso reparador. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, el doctor Israel Quino, acompañándonos aquí en Cartas sobre la Mesa con ese análisis sobre lo sucedido y las perspectivas de lo que pasó en Lauca.